les doy la más cordial bienvenida. En esta oportunidad nos va a acompañar David Asensio desde España. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal todos? Sí. Un placer. Contarles que David tiene un diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Zaragoza, un máster en Auditoría de Cuentas también de la Universidad de Zaragoza y además un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros. Él además ha escrito y publicado 2 libros que actualmente se venden en Amazon, uno que es Liderazgo de un Canalla y otro es el libro Mofeta Branding. Y nos va a contar también algunas novedades de los siguientes libros. Así que muy bienvenido, David, a este congreso. Un placer, con muchas ganas de estar con todos vosotros. Uh-huh. Y para comenzar, David, quiero que nos cuentes en qué consiste liberar el lado más rebelde, ¿cierto? Que aparece abordado en tu libro Liderazgo de un Canalla. A ver, en España el canalla es aquella persona que, ¿cómo decirte?, malvada, que siempre rompe las normas, que siempre hace lo que ella quiere. Y yo pensando a través de mi blog El principio de un comienzo, en el que ya he entrevistado a 300 personas nacionales e internacionales, yo me daba cuenta que todas esas personas tenían una característica en común, que eran canallas, que habían roto muchas normas, que habían sacado su lado rebelde y que habían sido considerados como controvertidos, diferentes, y que esas personas habían conseguido provocar un avance tanto en sus vidas como en la vida de los demás. Entonces, yo lo que quería ver es ese lado diferente de la rebeldía, ese lado que impulsa el avance en la sociedad, en las personas, ese romper esos pensamientos negativos que tenemos y descubrir qué hay detrás de esas personas. Y a través de todas las entrevistas he ido consiguiendo todo eso y de eso trata ese liderazgo canalla. Uh-huh. Ahí tú lo mencionaste muy bien, el tema de cierto de estos pensamientos que pueden ser destructivos versus los pensamientos que pueden ser constructivos. ¿Existen pensamientos que nos pueden condicionar, cierto, a obtener mejores resultados o a poder lograr nuestras metas, de acuerdo al estudio que tú has realizado? A ver, desde luego, todo pensamiento propio que tú te impida levantarte de la cama, digo yo, simplemente es eso, ese pensamiento ya es limitante. Ese pensamiento ya no te va a dejar avanzar, no te va a dejar descubrir, no va a dejar que esa curiosidad que todo ser humano tenemos florezca dentro de ti y esa creatividad. ¿Sabes? Entonces, todo pensamiento negativo que no te deje dar un paso hacia adelante, ese es un pensamiento negativo. Un pensamiento negativo y un pensamiento limitante. ¿Tenemos pensamientos limitantes gracias a la sociedad? Desde luego, porque estamos hechos de las experiencias que vivimos. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos que han intentado hacer cosas y no han podido, nos intentan, por nuestro bien, hacer que no pasemos lo mismo que hemos pasado nosotros, que ellos han pasado. Y como nosotros confiamos menos en nosotros que en ellos, es decir, confiamos más en los demás que nosotros mismos, creemos que esos pensamientos que nos dicen es por nuestro bien. Pero con 40 años, con 30 años, como me pasó a mí, llega un momento de la vida que decidimos o vivimos nuestra vida o no nos quejamos de la vida que tenemos. O ya vale, de tanto llorar y de tanto frustrarnos. Entonces, tenemos los pensamientos que vienen por parte de la sociedad, por parte de los amigos, y los pensamientos propios nuestros limitantes, que es por las experiencias que vivimos. Entonces, pensamientos limitantes siempre hay. Y sobre todo cuando emprendemos algo que no hemos hecho nunca o que creemos que no podremos conseguir. Entonces, la vida es una lucha contra esos pensamientos negativos. Uh-huh. Excelente. Dentro de esa, como tú dices, de ese trabajo
de abordar estos pensamientos, ¿cierto?, negativos, torturantes que vienen desde el exterior o que pueden venir desde mi interior, ¿cierto?, producto de mis experiencias. Eh, Ujú. ¿Has estudiado también el tema de cómo abordarlo, cómo llevarlos, digamos, al lado positivo? ¿O has visto casos, ¿cierto?, de las personas que han leído tu libro o que han estado comentando, ¿cierto?, a través de tu blog, eh, sus experiencias positivas trabajando, digamos, trabajando en sus pensamientos? A ver, mi experiencia propia, yo os voy a contar mi experiencia propia. Ujú, Yo era una persona de muchos miedos. Yo era una persona que siempre había seguido los dictámenes de los demás, pero tenía dentro de mí un pensamiento que me decía, hay algo de ti que no sacas, hay algo de ti que no expresas, hay algo de ti que te limitas, que no sé qué te limita. Y fue un día que siempre me acordaré que dije, ¿a qué tengo miedo? Y el ser humano el único miedo que tiene es a ser uno mismo, a que los demás no lo acepten, cuando realmente lo que nos tenemos que hacer nosotros es aceptarnos a nosotros mismos. El principio de un comienzo para mí fue ese. Y fue el romper todos esos pensamientos negativos que yo tenía, esos pensamientos limitantes que yo tenía. Y la experiencia me dice que la gran mayoría de las personas, cuando leen el libro, cuando hablamos, cuando estamos en conferencias y tenemos un contacto, es eso. La gente tiene miedo a aceptarse a sí mismo, a descubrirse y ya a expresarse y a decir las opiniones que tiene, el arte que tiene, eh, el descubrir que, por ejemplo, yo podía escribir un libro o podía escribir un blog, que yo era contable, yo era números, nunca había escrito ni una carta de amor. Y a mí me costó casi un año expresar que yo escribía, porque me daba vergüenza lo que podían decir los demás. Cuando yo acepté que yo escribía y yo expresaba lo que yo sentía, ya la vergüenza ya no existió. Yo era como soy y me daba igual lo que opinaban los demás. Yo me aceptaba, yo era feliz y yo dormía muy tranquilo conmigo mismo. Entonces, la experiencia me dice que la gente lo que tiene miedo es a ser uno mismo y cuando nos ponemos delante del espejo, cuando nos levantamos, nos vemos y reconocemos a quién hay delante, que yo también tengo muchos miedos, aunque escriba de conferencias y tenga una empresa, tengo muchos miedos, también me limito muchas veces. Por ejemplo, mis nuevos libros, pues al principio tenía miedo a enfrentarme a ese tema que a mí me apetecía. Pero cuando dices, yo soy David Asensio, esta oportunidad está delante de mí y voy a descubrir qué me quiere decir esa oportunidad. La vida te regala experiencias increíbles. Todo está aquí dentro de nosotros, todo está aquí, tanto lo bueno como lo malo, y acéptate, confírmate, quiérete, eres el mejor amigo que siempre vas a tener hasta el resto de tus vidas y cuando empieces a quererte, los pensamientos limitantes van a ser mucho más pequeños, siempre estarán, pero siempre van a ser mucho más pequeños de los que antes estaban, el tamaño de ellos. ujú. Maravilloso mensaje y qué lindo, digamos, poder transmitir esto, que la base, ¿cierto?, para poder impulsar lo que quieras hacer en la vida es aceptarse como uno es y quererse, ¿sí? Sí, sí, y yo me daba cuenta con muchas personas con sus condiciones sexuales o con muchos aspectos de su vida que el cambio radical lo daban simplemente por aceptarse, por decirse, yo soy así y como dice Alaska, y así seguiré, ¿sabes? Como dice la canción de Alaska. Y ese es un cambio radical que yo viví en mi vida y del que me siento muy orgulloso y del que siempre impulso a los demás que lo hagan, que se descubran quiénes son, porque ese es el mejor regalo que te puede dar la vida y te va a dar la vida.
Claro, excelente. Ahora, ¿qué mensaje, cierto que tu libro tiene mucho que entregar, sobre todo a los emprendedores, porque en el fondo todos para poder emprender un proyecto nuevo necesitamos tener estas bases, necesitamos partir por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por el autocontrol, si no, todo en el camino puede ser mucho más dificultoso. En Ujú. ese sentido, ¿qué mensaje te gustaría regalarle a los que están aquí, ¿cierto?, asistiendo a la audiencia de este congreso y todo lo que el libro les puede regalar a ellos, digamos, en lo personal? Pues mira, yo os diría varios tips. Un líder nunca será un buen líder si no es una buena persona. Y una buena persona no es ser tonto, sino es aceptarse a uno mismo. Saber los límites que tú quieres eh, pasar o no pasar, saber lo que tú quieres conseguir o no quieres conseguir, y sobre todo vivir en paz con uno mismo. Aquel que es líder, de todos los líderes que yo he estudiado, son humildes, son empáticos, se consideran en paz consigo mismo. Dejémonos de emprender sueños y uno de los tips que os diría, dejemos de seguir modas, dejemos de seguir tendencias. Yo soy muy en contra de artículos en principio del año que hablan de las tendencias para el 2020, las tendencias para tal. No, cada uno tiene que seguir su tendencia. Te puedes inspirar en una idea, te puedes inspirar en tal cosa, pero la tendencia eres tú quien tienes que creártela, siendo tú mismo, ¿sabes? No sigamos modas por seguir modas y sigámonos a nosotros mismos, a nuestro corazón, que es el mejor guía que una persona puede tener. Os diría, ser buenas personas, no seguir modas, seguirte a ti mismo, y os aseguro que conseguiréis mejor facturación que siguiendo modas, sí, eso. Y sobre todo, si no duermes en paz todas las noches, pregúntate qué te está pasando. Mm, Es una cosa que me parecía que a mí me ocurría, pero cuando tú duermes en paz, sabes que estás haciendo lo que estás dando todo lo que estás dando y la vida no te recompensa siempre cuando tú quieres, por desgracia, pero mm. siempre te acaba recompensando. Y dormir en paz es el mejor regalo que todo emprendedor puede tener, os lo aseguro. Exacto, sí. Con todas las emociones que circulan en el emprendimiento, ¿cierto? Mm. Sí, encuentro maravilloso el mensaje que entregas a todos, ¿cierto? De aceptarse uno mismo, estos tips, ¿cierto? De poder dormir en paz y de autopreguntarse siempre cómo me estoy sintiendo, qué estoy sintiendo, súper bien, ¿cierto? Tus libros, los dos, están disponibles en Amazon, ¿cierto? Lo Sí, pueden acceder desde cualquier parte del mundo, en forma online, también en forma impresa. sí, todo. Ahora, cuéntanos un poco, ahí hablabas, ¿cierto?, de que estabas escribiendo los siguientes libros. Si nos puedes comentar de qué se trata, si van en la misma línea. eh, Hay uno que hay dos libros, estoy escribiendo dos libros. Eh, Uno trata un poco siguiendo la estela de liderazgo canalla, ¿sabes? Un poco ahondando más en el estudio de esas personas que consideramos diferentes, el poder de lo diferente, ¿sabes? El Ujú. poder que tiene lo diferente tanto en esta sociedad que quiere lo diferente, que quiere la innovación, que quiere la disrupción, pero tiene miedo a lo diferente. Entonces estoy estudiando y escribiendo sobre el tema del poder de lo diferente. Y el siguiente libro trata sobre el tema de un poder que ha englobado siempre y engloba mi vida, que es sobre el tema de la creatividad. De no considerar la creatividad como una herramienta a corto plazo, sino considerar la creatividad como un estilo de vida, que eso no se torna así.
Entonces son dos temas que a mí me apasionan y que engloban un poco, como digo yo, no trilogía, sino cuatrilogía de mis libros, de mi filosofía de vida. De la filosofía del ser, en el fondo. Claro, Ujú. porque siempre hablamos que frente a un emprendimiento, ¿cierto? En este congreso estamos trabajando en impulsar los negocios este año. Ahí está el Ujú. ser y el hacer, ¿cierto? Y qué poder tiene el ser y qué importancia tiene, digamos, porque a la medida que nos sintamos bien, que estemos en lo nuestro, que nos aceptemos, vamos a poder avanzar mucho más firme y mucho mejor nuestro emprendimiento. Así Yo que, desde el... Sí, ujú, sí, 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 desde luego y yo es uno de los temas que a mí me gusta mucho, el tema de la marca personal, el crear, tener tu marca no es un proceso químico, sino es un proceso orgánico, que luego tú lo puedes expresar de diferentes métodos que todos conocemos y tal, pero una marca personal, si no nace de forma orgánica, no nace del ser, siempre será una marca mediocre. Siempre no será una marca diferente y que proponga un valor diferente respecto a las demás. exacto, perfecto. ¿Qué mensaje te gustaría? Te agradezco mucho la entrevista de hoy. ¿Qué mensaje te gustaría regalar a todas las personas que están asistiendo al Congreso como para finalizar nuestra entrevista? Yo hay una pregunta que siempre hago en mis entrevistas, que es una reflexión para los lectores del principio de un comienzo. Y ahora me la voy a hacer yo mismo. ¿Qué reflexión daría yo para el principio de un comienzo? Sobre todo daría, pues se podría decir, tres tips. Diría, sé coherente siempre. Segundo, no quieras gustar a todo el mundo. Ujú. Y añadiría, mola más no gustar a todo el mundo que gustar a todo el mundo. Mola mucho más. Y tercero, da todo por tu pasión. Da todo por tu pasión porque solamente tienes una vida. Exacto. Espero Precioso. que os guste y os ayuden. Sí, muchísimo, muchísimo conectar, poder conectar, ¿cierto? La pasión es la que nos mueve. Así que muy bonitos tips. Te agradecemos mucho, David, el tiempo que has dedicado a este congreso. Invitamos a todos a ver todas las entrevistas, que todas tienen algo muy valioso que entregar. Y así que ahí desde España, David, acá desde Chile, te agradecemos. Cualquier persona que te quiera contactar, ya sabe, tus libros a través de Amazon y además a través de los buscadores, ¿cierto? Internacionales, puedes poner David Asensio y van a llegar a ti a través de tu blog o a través de tu página. Será un placer recibirlos y encantado, ha sido un placer. Gracias, David, un gusto. Nos vemos. Hasta luego, chicos.